Acá está. Tuve un pequeño inconveniente con la computadora, pero creo que a ella se solucionó. Bien, hoy íbamos a continuar con lo que es capítulo 3, capítulo 4 del módulo de lógica y vamos a avanzar un poquito en el capítulo 5 como para que la clase que viene del otro sábado no nos quede no nos quede tanto contenido para desarrollar, ¿sí? De igual modo, el capítulo 3 considero yo que es uno de los capítulos más eh, complicados que tenemos para poder entender. ¿Por qué? Por la gran cantidad de información, ¿sí?, que tiene el módulo. Bien, nosotros la clase pasada simplemente estuvimos viendo la primera parte sobre qué era la lógica, ¿sí?, cómo era la ciencia de la lógica, cómo se desarrollaba con las demás ciencias, y después en el capítulo 2 habíamos hablado un poco de lo que era el juicio. Estuvimos viendo lo que era el juicio y la clasificación de los juicios. Hoy, particularmente, vamos a hablar de lo que es el concepto. Doctora, ¿Sí? disculpe que la corte. Sí. No se está viendo la pantalla. Pantalla. Bueno, Sí. ahí ya arreglo. Ahí arreglo mientras. De igual manera, pero lo vuelvo a aclarar por las dudas. El PowerPoint no les sirve para estudiar, o sea, estudiar solamente del PowerPoint, ¿sí?, no va a ser suficiente. Aparte del Power van a necesitar ir viendo, ¿sí?, todo lo que es el material específico. No estudien solo el PowerPoint porque no les va a alcanzar. Eso por un lado. Por el otro, ¿sí? Tengan en cuenta que como el examen van a ser, si mal no recuerdo, siguen siendo 40 preguntas, ¿sí? De esas 40 preguntas hay tanto del módulo de lógica como del módulo de organización jurídica como el de historia, ¿sí? Las preguntas no van a ser tan rebuscadas, ¿sí? Como es un múltiple choice, lo que van a buscar es tratar de confundirlos, principalmente estos módulos tienen muchísimas, ¿sí?, clasificaciones, por lo cual, sí, va a ser importante que ustedes, sí, vayan anotando, sí, de manera específica, sí, todas las clasificaciones y pueden diferenciar, por un lado, la clasificación de los juicios, por otro lado, la clasificación de los conceptos. Se les va a hacer mucho más fácil, sí, para poder ir estudiando. Vamos a arrancar con el concepto. Dice que paró mi compartir pantalla. A ver. Lo mismo que con los autores. En general no se citan muchos autores, salvo un poquito en la parte del capítulo 2 y un poquito en el capítulo 4, ¿sí? Por lo cual, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir marcando los nombres de los autores, ¿sí?, con los temas específicos a los que hace referencia, ¿sí? Por si les llega a preguntar sociologismo, ¿qué autores, sí, se destacan dentro del sociologismo? ¿Qué autores se destacan dentro de la física? ¿Sí? Como para poder ir identificando, pero nada más que eso. No es necesario que
se sepan de memoria ni nada, porque no van a lograrlo, ¿sí? Salvo que tengan muy buena memoria, una muy buena memoria, sí va a ser complicado recordar todos. ¿Bien? Vamos a arrancar con lo que es mientras. Acá le puse grabar, compartir, pero por las dudas. ¿Qué es el concepto? ¿Sí? El concepto es el pensamiento de la estructura básica de un objeto. Cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en el concepto de algo, nosotros lo que hacemos es dar cuáles son las características esenciales, ¿sí?, o las características básicas que tiene ese objeto en particular. Recuerden, sí, que todas, ¿sí?, todas las cosas en general tienen un concepto, ¿sí? Virome, papel, computadora, todo tiene un concepto. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? A través de la definición del concepto de un objeto, lo que nosotros damos son las características básicas o las características esenciales del mismo. Ahora bien, cuando nosotros, ¿sí?, hablamos del concepto de un objeto, ¿sí?, siempre nos referimos al objeto. ¿Sí? Cuando yo doy las características de una virome, por ejemplo, ¿sí?, siempre voy a ver cuáles son las características básicas de la virome, pero no describo todo la virome, muy específico, doy como las características generales. Por eso es que los conceptos son pensamientos de objetos formales, ¿sí? Pero a veces el concepto prescinde, ¿sí?, de las notas del objeto, de las características del objeto, y solo aprende o describe algunas de esas características, no todas, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos la diferencia entre un juicio, que es el pensamiento de una relación, ¿sí? En un juicio nosotros pensamos en una relación específica entre una cosa y otra. En cambio, en un concepto, nosotros estamos pensando sin que esa relación esté, ¿sí?, sin ver esa relación en particular. Esa es la gran diferencia entre lo que es un concepto, por un lado, ¿sí?, y lo que es un juicio por el otro. Ahora, ¿a qué se refiere el concepto? Simplemente a las características esenciales que tiene una cosa. Yo les puse, no sé si llegan a ver el Power o no. No, no se ve, doctora. El No, Power, no se ve. pero Esperen. yo por lo menos escucho bien. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí creo que sí. Entonces, el concepto que es la descripción de las notas o de las características esenciales que tiene un objeto. Si yo le quito esas características esenciales, deja de ser ese objeto en particular, ¿sí? Por eso le puse la fotito acá de los árboles. ¿Qué sucede con los árboles en particular? ¿Sí? Nosotros vamos a ver que todos los árboles tienen características esenciales que lo hace un árbol, ¿sí? Que tienen tronco, que tienen rama, que tienen hojas. Esas son parte de sus características básicas o esenciales. Si yo le quito alguna de esas características esenciales, deja de ser un árbol. Va a ser otro tipo de objeto, pero deja de ser un árbol. Por eso es que habla el concepto de características esenciales y no de las características particulares que tiene el mismo. De ahí vamos a la parte difícil. Lo que es la extensión y la comprensión de los conceptos, ¿sí? Los juicios se expresan a través de proposiciones, ¿sí? Las proposiciones son afirmaciones. Acuérdense que los juicios es una relación, ¿sí? Son términos que yo relaciono. Los conceptos, en cambio, ¿sí?, se expresan a través de términos, ¿sí?, de palabras específicas, con las cuales yo trato de describir las características esenciales del objeto. Entonces, el juicio consta de conceptos,
¿sí? Y la proposición consta de términos. En una frase, por ejemplo, el cielo es azul, ejemplo que está acá, el hombre es un ser racional, yo tengo un juicio, tengo una proposición, tengo un concepto y tengo un término, ¿sí? El término es lo que la cosa significa, ¿sí? Y lo que la cosa designa. Entonces, en el término hombre, por ejemplo, ¿qué significa? Significa un animal racional, ¿sí? ¿Y a qué designa? Designa ciertos seres, ¿sí? No todos los animales son animales racionales, solamente el hombre. Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Hablamos del término, cuando nosotros damos un concepto de algo, estamos dando los términos. Esos términos significan algo y designan algo, ¿sí? El concepto, que es un pensamiento expresado por el término, tiene dos alcances. Lo que es su comprensión, por un lado, que es todo ese conjunto de notas pensadas estructuralmente y constituyen una unidad. Comprensión sería qué está incluido dentro de este concepto, qué es lo que comprende el concepto árbol. Y su extensión, ¿sí? Es la referencia que el concepto hace a los objetos, ¿sí? ¿Qué objetos yo puedo designar con el término árbol? Acá en esta diapositiva va a ser más fácil. Cuando nosotros damos un concepto, ¿sí? ¿Sí? Para que se haga explícita la comprensión de un concepto, ¿sí? Para que se haga explícita y nosotros podamos ver qué es lo que está incluido dentro de las notas esenciales de ese concepto, se formulan juicios verdaderos, ¿sí? En que ese concepto se haga sujeto. Por ejemplo, la afirmación, el hombre es un animal, ¿sí? El sujeto es el hombre, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es incluir, digamos, información en el predicado, que sería un animal, para poder hacer claro al sujeto, que es el hombre. Entonces, cuando yo digo el hombre es un animal, ¿sí? Automáticamente, ¿nosotros qué hacemos? Lo incluimos dentro, ¿sí? Del grupo de los animales. Por eso es que la comprensión del concepto está dada por su definición, lo que está en el diccionario, por decir así, que es el concepto, y su extensión está dada por su aplicación, ¿sí? Es decir, qué o hasta qué punto yo puedo designar, ¿sí? Que eso es un árbol. Me pasa por ahí con el término gato, un gato, ¿sí? Nosotros podemos ver la comprensión de gato buscando en el diccionario, ¿sí? Buscamos la definición de gato y encontramos. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar, ¿sí? Las características esenciales del gato, ¿sí? Un felino que tiene 4 patas, ¿sí? Nos va a dar las notas esenciales de gato. Eso es comprensión. Cuando veo extensiones, yo encontré un lince, encontré, ¿sí? Una pantera. Yo puedo aplicar el término gato dentro de lo que sería pantera a ese objeto. Eso es la extensión, ¿sí? En este caso la correspondencia suele ser total, por eso dice, la definición de un término nos muestra lo que ese término significa, la aplicación del término y lo que ese término designa. Por eso es que cuando ustedes ven en el diccionario, ¿sí? Hay palabras que tienen varios significados porque va a depender del contexto en el cual uno lo utilice. ¿Sí? Ustedes habrán visto un montón de memes de derecho en los que habla, por ejemplo, el tenedor. Cualquiera, cuando dice hay un tenedor, ¿qué pensamos? En un utensilio de cocina. ¿Sí? En cambio, en derecho, tenedor es la persona que tiene algo reconociendo el dominio en otro. ¿Sí? Son conceptos totalmente distintos, son comprensiones totalmente distintas y obviamente la extensión va a ser totalmente distinta. Por eso es que muchos de los diálogos de Platón
muestra que Sócrates andaba por la ciudad, ¿sí? Preguntándole a la gente acerca de la comprensión de los textos o del significado de las palabras. Según cuentan, dice que Sócrates iba por la ciudad diciendo a la gente, ¿qué significa abeja? ¿Sí? Y él le decía, por ejemplo, no te pedí un ejemplo, ¿qué significa? Él quería que le den el concepto del diccionario. Esto, chicos, es muy común. Pasa mucho con los chicos para las mesas libres, por ejemplo, ¿sí? En donde el profesor les pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de obligación? Y los chicos dicen, por ejemplo, dar tal cosa. No pidió la extensión, no pidió la aplicación, en donde se aplica una obligación. ¿Qué pidió? Pidió específicamente, ¿sí? La comprensión, es decir, el concepto quiere. Lo que dice el artículo 724 del código, punto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relaciona entre comprensión y extensión? Los conceptos siempre se relacionan, ¿sí? Principalmente entre lo que es comprensión y extensión. Yo le di el ejemplo que está en el libro, ¿sí? Simplemente lo desarrollé. Tenemos el concepto. Figura es un concepto, triángulo es otro concepto, isósceles es otro concepto, ¿sí? La comprensión, en general, ¿sí? Siempre va en aumento en este caso. La figura triángulo, el término figura es menor que la de triángulo. El de triángulo exige algo más que figura. E isósceles, a su vez, es algo más específico que triángulo. Cuando nosotros vemos la comprensión de algo, ¿sí? Es como que buscamos, ¿sí? El concepto específico. ¿Sí? Vamos haciéndolo como más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿sí? Al punto tal de llegar a lo mínimo posible para saber específicamente el concepto de algo, ¿sí? Lo van a ver mucho en la carrera en general, en las clasificaciones, en donde nosotros vamos de un concepto general, que es el derecho, por ejemplo, a uno más particular. Se divide en derecho objetivo y subjetivo. El derecho subjetivo se vuelve a dividir en patrimonial y extrapatrimonial. El patrimonial se vuelve a clasificar en tal cosa, tal cosa. El extrapatrimonial en tal cosa, tal cosa. Esos conceptitos más chiquitos que nosotros vamos buscando es la comprensión, ¿sí? En cambio, la extensión, ¿sí? Ahí le puse, la extensión de figura tiene más extensión que triángulo, porque todo lo que designo con el término triángulo, también lo puedo designar con el término figura. Yo estoy hablando, suponte, de una ley y puedo decir es una norma del derecho, y está bien, porque el término norma es superior y comprende, digamos, o tiene extensión hacia lo que es el término ley, ¿sí? Nosotros todo el tiempo utilizamos esto, ¿sí? Comprensión, ¿sí? Y extensión. El tema es que no andamos por la vida analizándolos en general, ¿sí? Cuando dos conceptos A y B están en relación tal que la comprensión de A está incluida en la comprensión de B y la extensión de B está incluida en la comprensión de A y viceversa, ¿sí? Nosotros tenemos eso con el término figura y triángulo isósceles, ¿sí? Figura es menor o menos específico que triángulo. Triángulo a su vez es menos específico que isósceles. Pero todos ellos están incluidos dentro de la extensión de figura geométrica. De ahí es que nosotros tenemos, ¿sí? Según su extensión, los conceptos pueden ser individuales o pueden ser generales. Los conceptos individuales son aquellos que su extensión se limita solamente a un objeto, ¿sí? Que es cuando nosotros definimos algo en particular, ¿sí? Son aquellos conceptos, ¿sí? Específicos. El término en el libro, si mal no recuerdo, tiene el ejemplo del planeta.
¿sí? Hacemos referencia al planeta Tierra específicamente con sus características. Eso una según la extensión individual, ¿sí? Puede ser también el concepto de un conjunto, ¿sí? El sistema solar, por ejemplo, ¿sí? Por eso le da el ejemplo ahí del hombre, el amarillo. Ahora, lo general, en cambio, abarca todos los individuos de una clase, pero considerados individualmente, ¿sí? Las mujeres que estudian derecho, ¿sí? Las mujeres que estudian derecho es, ¿sí?, una extensión que abarca a todos los individuos de una clase, mujeres que estudian derecho, pero consideradas individualmente, en particular, una por una. Según la extensión, siempre recuerden que es, ¿sí?, a qué es lo que ese objeto ayuda a designar o qué es lo que nosotros podemos incluir dentro de ese término en particular. Por eso es que siempre hablamos de esta relación entre género y especie, ¿sí? Yo les puse ahí lo del libro. Género y especie son conceptos relativos. El concepto vertebrado es una especie respecto a su género animal. Se convierte en género con respecto a mamífero, que es especie. Y mamífero se convierte a su vez en especie con respecto a bimano. En zoología, en botánica, etcétera, para mayor claridad se habla de género, especie, raza y familia, ¿sí? Nosotros utilizamos el término género y especie constantemente, ¿sí? Suponte, el género es obligaciones, ¿sí? Su especie es una obligación de hacer, obligación de no hacer, obligación de dar, ¿sí? A su vez, la obligación de dar se convierte en género y dentro del mismo tenemos obligación de dar cosa cierta, una obligación de género, una obligación de dar sumas de dinero, ¿sí? Por eso es que ellos hablan de que hay una especie ínfima o género supremo. La especie ínfima es aquella que ya no se puede convertir en género. Es tan chiquita o tan específica que ya no se puede agrupar dentro de ninguna otra, por lo cual, ¿sí?, no se puede convertir en género, ¿sí? Kant, por la ley de continuidad, dice que no existe la especie ínfima, ¿sí? Él dice que no existe especie ínfima porque siempre, ¿sí?, podemos encontrar algo más pequeño, digamos, ¿sí? O alguna diferencia con otros que lo haga género de algo, ¿sí? Él dice que en realidad la existencia de especie ínfima es una cuestión convencional, es decir, las personas se pusieron de acuerdo en que ya no exista algo más pequeño que eso, por eso queda en especie ínfima. En cambio, el género supremo es el género que ya no se puede convertir en especie, porque es algo tan amplio que yo no lo puedo incluir dentro de nada, digamos. Entonces, según plantean acá los autores, ¿sí?, solo el término objeto sería el género supremo. Como que objeto es lo más amplio que puede incluir todo, ¿sí? Y que no va a estar incluido, digamos, en algo de mayor extensión o menor comprensión, ¿sí? Eh, pero cada una de las ciencias en particular, en realidad fueron creando o fueron determinando convencionalmente su propio género supremo. La zoología, por ejemplo, tiene como género supremo el ser vivo. La biología, la zoología, el término animal. ¿Sí? Es decir, cada una de las ciencias en particular fue creando y determinando convencionalmente, es decir, por acuerdo de voluntades, cuáles van a ser los términos, ¿sí?, los géneros supremos, al igual que la especie ínfima, tipo hasta dónde van a llegar y a dónde se van a quedar. Ahora, ¿cómo es la extensión y la comprensión en los juicios? ¿Sí? Esta discusión sobre la naturaleza de la relación de los juicios existe en realidad no por si existen o no existen en sí, digamos, la naturaleza, como que esto no se duda. El problema está en cómo conviene estudiarlo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mejor método para poder encarar esto y estudiarlo? ¿Sí? Esa es la discusión. El ejemplo es, los peces son vertebrados. Los peces es el sujeto, son en la cópula, vertebrados el predicado, ¿sí? Acá la discusión es, vertebrados, que es el predicado,
¿Es una cualidad de los peces? ¿O vertebrado es una clase a lo que los peces pertenecen? ¿Qué es vertebrado? Sabemos que es el predicado. Sabemos que es una información que se está determinando del sujeto. Hasta ahí no hay dudas. El tema ¿es una cualidad que tienen los peces o es una clase a la que pertenecen los peces? Si yo digo que es una cualidad a la que pertenecen los peces, entonces yo estoy hablando, ¿sí?, según la comprensión. El predicado indica lo que el sujeto es, ¿sí?, como algo que yo le atribuyo a el sujeto. Andrea es morocha, ¿sí? ¿Morocha es una cualidad que tiene Andrea? ¿Algo que la distingue? ¿O es una clase a la que Andrea pertenece? Morocha es un grupo y Andrea pertenece al grupo de morochas. En ese caso estoy hablando según la extensión, en donde estoy incluida. ¿Sí? ¿Sí, Karina? Ahora, disculpe, entonces sería una cualidad de, digo, ponerle ser morocho. Si es que yo determino que morocho es una cualidad, algo que yo agrego, algo que yo determino del sujeto, entonces estoy hablando en los términos de comprensión. Ahora, si yo digo que es morocho es una clase en donde yo a Andrea la estoy incorporando a ese grupo, es en base a la extensión. Ahí lo vamos a ver cuando Claro. veamos la diferencia entre dividir y clasificar específicamente. ¿Sí? En general, entre nos, como quien dice, esto es una clasificación técnica. En nuestra vida en general, yo particularmente creo que depende de la situación. Nosotros a veces utilizamos al predicado para decir que alguien eso no es. O sea, le estamos incorporando información al sujeto o a veces la incluimos dentro de algún grupo. ¿Sí? Andrea, sí, es morocha, para mí es en base a la comprensión. Es una cualidad que yo estoy determinando de Andrea. En cambio, si yo digo Andrea es de River, yo la estoy incluyendo dentro de una clase, ¿sí?, a la que Andrea pertenece específicamente. Pero los dos se expresan de la misma manera. Bien, lo que yo quiero que ustedes sí diferencien bien es esto. Por eso le puse en dos colorcitos. Puede ser una pregunta en el múltiple, ¿sí? En otros ingresos que había tocado una pregunta, un tema similar, habían preguntado, por lo cual, ¿sí? Si vertebrado es, en este caso, una cualidad de peces, se está hablando según la comprensión, según la extensión, ¿sí? Diferencien bien eso por si preguntan el múltiple. De ahí tenemos lo que es la cuantificación. De la cuantificación del predicado, dice, todos los triángulos son triláteros. Todos los triángulos son todos triláteros. ¿Sí? Porque todos los triángulos tienen tres lados. ¿Sí? La otra oración, todos los triángulos son figuras. Yo no lo puedo cuantificar en el todo, todo. Todos los triángulos son todas las figuras, porque ahí sería falso. Porque todos los triángulos son algunas figuras. Nosotros aparte tenemos círculo, cuadrado, rectángulo, etc. Entonces, ¿cómo yo cuantifico el predicado? Estas frases, toto total, toto parcial, parti total, parti parcial, anótenlo en un cuadradito para sabérselo, ¿sí? Este tipo de cuestiones es lo que suelen entrar en los múltiples, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo cuantifico el predicado? Si todos los sujetos, acuérdense la estructura, sujeto, cópula, predicado. Si todos los sujetos están incluidos en todo el predicado, entonces yo tengo un toto total. Todos los triángulos son todos los triángulos. Toto total. Todo el sujeto está incluido en todo el predicado. En cambio,
Si todos los sujetos están incluidos en alguno del predicado, es decir, todo mi sujeto es una pequeña parte de mi predicado, yo ahí tengo lo que se llama toto parcial. Todo mi sujeto, todos los triángulos, son algunas figuras, parte de mi predicado. Parte total es algunas figuras, es decir, algunos de mis sujetos están incorporados dentro de todo mi predicado. Algunas figuras son todos triángulos. Una parte de mi sujeto está incluido dentro de todo el predicado. Y el último, parte y parcial, algunos de mis sujetos están incluidos en alguno de mis predicados. ¿Sí? Algunos triángulos son algunas figuras. Acá el da cópula, el término es, que es el relacionante que habíamos hablado en la clase anterior, adquiere el sentido de igual. ¿Sí? Toto, totales. Todo el sujeto es igual a todo el predicado. En el segundo es, todo el sujeto es igual a parte del predicado. En el tercero es, parte del sujeto es igual a todo el predicado. Y en el último, parte del sujeto es igual a parte del predicado. ¿Sí? Así es como nosotros cuantificamos, ¿sí? En general al predicado. Ahora, de ahí tenemos de nuevo una clasificación. Diferencien bien, chicos, la clasificación de los juicios que vimos la clase pasada con la clasificación de los conceptos. ¿Sí? Porque son parecidos y la pregunta puede ser, suponte, la clasificación en positivos, negativos y privativos corresponde a la clasificación de los conceptos, los juicios, las pretensiones. ¿Sí? Ninguna es correcta. Puede ser así el examen. Y es muy fácil. ¿Sí? Porque si ustedes arman un cuadrito, ¿sí? Con los títulos nada más ya van a tener resuelta la pregunta. ¿Bien? Y dentro de cada uno de su estructura, los conceptos. ¿Sí? Puede decir la pregunta, atento a la clasificación de los conceptos. ¿Sí? Se consideran conceptos positivos a 2 puntos. Aquellos que indican algo, aquellos que indican ausencia de algo, ¿sí? Aquellos que indican ausencia de algo donde podría haber presencia, ¿sí? Todas son correctas. Estos pequeños conceptos, ¿sí? Son importantes que ustedes los tengan bien definidos, ¿sí? Los conceptos positivos son aquellos que indican lo que el sujeto es o lo que el sujeto tiene, ¿sí? Andrea es morocha, ya dicho, el cielo es azul, algo que tiene, es algo positivo. En cambio, los negativos son aquellos que indican lo que el sujeto no tiene, ¿sí? Andrea no es rubia, ¿sí? Andrea no es alta. Indica algo que el sujeto, Andrea, no tiene particularmente. Y los privativos, ¿sí? Es una clase especial dentro de los negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muestran ausencia de algo donde podría darse una presencia, ¿sí? Es algo que yo podría tener, pero que no lo tengo, ¿sí? Va de nuevo, ¿sí? Andrea, se me fue, se tenía el ejemplo en la cabeza recién. Los privativos, ¿sí? Son una clase especial de negativo, dijimos, ¿por qué? Porque muestra ausencia donde podría haber presencia, ¿sí? Andrea, ¿sí? Podría ser flaca, ¿sí? Andrea podría ser morocha, muestra una privación, digamos, que hay. En general, nosotros usamos siempre los positivos o los negativos para indicar lo que se tiene, ¿sí? Y lo que no tiene. Ahora, para todo positivo puede hacerse corresponder a un concepto negativo. Eso es siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo Andrea es morocha, puedo decir Andrea no es rubia. ¿Sí? Yo siempre tengo como la contracara, por decir así.
incluso a través de preposiciones inseparables como en vez moral a moral, finito e infinito, ¿sí? Ni siquiera es necesario que nosotros cambiemos la palabra, sino simplemente sí cambiar la preposición. Acá sí es complicado. ¿Cuál es la diferencia entre los contrarios y los contradictorios? Entre contrario y contradictorios es muy fina la diferencia, ¿sí? Porque uno diría que es lo mismo, porque en la vida cotidiana lo utilizamos como sinónimos. Pero en realidad, ¿qué vamos a ver? Los contrarios son los que, aplicados a un mismo sujeto, hacen que los dos juicios no puedan ser verdaderos. El mismo ejemplo, Andrea es morocha, ¿sí? O soy morocha o no soy morocha, ¿sí? O tengo la característica o no tengo la característica. ¿Cuál es la diferencia? Que en los contrarios, ¿sí? Admiten una tercera posibilidad, ¿sí? En donde Andrea es morocha, ¿cuál es el contrario? Que Andrea sea rubia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede existir una tercera posibilidad. Andrea no es morocha ni es rubia, es pelirroja. Entonces, en los contrarios, son aquellos que aplicados a un mismo sujeto o al mismo objeto, los dos juicios, Andrea es morocha o Andrea es rubia, van a ser uno de los dos verdaderos, nunca los dos verdaderos, pero sí puede ser que los dos sean falsos, ¿sí? Y que exista una tercera posibilidad que es la verdadera. Entonces, en los contrarios, son, de nuevo, términos que yo aplico a un mismo sujeto. Son uno verdadero y uno falso, corroborándolo con la realidad, ¿no? Los dos verdaderos, uno verdadero, uno falso. Nunca van a ser los dos verdaderos porque son contrarios. Nunca van a ser los dos verdaderos. Pero sí pueden ser los dos falsos. Porque en los contrarios existe la posibilidad de una tercera opción. Ser pelirroja, en el ejemplo. ¿Sí? Distinto es el caso de los contradictorios. Los contradictorios, ¿sí? Son aquellos que, aplicados a un mismo sujeto, hacen que los dos juicios no pueden ser ni verdaderos ni falsos, ¿sí? Algo es blanco o no blanco, o es verdadero o es falso, ¿sí? A Andrea le duele la panza, o le duele la panza o no le duele la panza. No hay punto medio. Por eso son contradictorios. No hay una tercera opción. Le duele más o menito. No es una opción porque estaría dentro del le duele. ¿Sí? O cuando le dicen, ¿sí? Yo soy más o menos diabético. No, o sos diabético o no sos diabético, porque estar enfermo o estar sano son términos contradictorios. ¿Sí? O es blanco o es negro. No hay punto medio en los contradictorios. Sí en los contrarios, pero en los contradictorios no. Esa es la diferencia entre contradictorios y contrarios. No son fáciles de percibir en la vida cotidiana. Aclaro, no son fáciles de percibir, pero si ustedes se pueden ir dando cuenta muchas veces cuando alguien le dice, si fuiste anoche, saliste anoche, sí, o saliste o no saliste. No hay punto medio. Bueno, pero no salí, pero me quedé despierto hasta muy tarde mirando tele. ¿Sí? Pero la pregunta fue, ¿saliste anoche? ¿O sí o no? Esos son contradictorios, por ejemplo. ¿Sí? No son contrarios. Acá es lo que yo le decía a los autores. ¿Cuál es la naturaleza de los conceptos? Nosotros tenemos a la corriente realista, la corriente nominalista y el conceptualismo. Durante la Edad Media existió esta discusión entre los filósofos respecto a si los conceptos tenían existencia dentro del pensamiento humano o fuera del pensamiento humano. ¿Sí? Y si es que eran reales, es decir, si es que nosotros a esos conceptos lo podíamos ver, tocar, digamos. Con cosas básicas como el mate, ¿sí? La remera, no hay problema.
¿sí? Porque nosotros podemos decir, sí, son cosas reales, yo puedo ver, tocar, percibir, son cosas, objetos reales. El tema está en conceptos ya mucho más amplios como el término humanidad. La humanidad es algo que yo puedo ver, que yo puedo sentir, pero puedo dar una definición del mismo. O el amor, la, sí, piedad. Yo puedo dar, ustedes buscan en el diccionario y van a encontrar un concepto de amor, van a encontrar un concepto de piedad, ¿sí? Pero es algo real, es algo que existe. Van a decir, sí, pero ¿existe solo en mi mente o yo lo puedo efectivamente ver? ¿Qué dijeron los griegos? Los griegos decían que la realidad de un mundo ideal fuera del pensamiento, ¿sí? Para Platón ese mundo era incorruptible y era eterno. Ese mundo incorruptible y eterno era el verdadero y era previo al mundo sensible, ¿sí? Era previo a lo que yo podía ver y podía tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía que cada hombre participaba de ese mundo en tanto y en cuanto participaba la idea de hombre. Acuérdense que todos estos autores, Platón, Aristóteles, vivieron en una época ayaité, ¿sí? No quieran, ¿sí?, aplicar los conceptos de Aristóteles y Platón y tratar de comprenderlo con el contexto actual, porque es totalmente distinto la época en la que se vivía. Hoy tenemos información que obviamente ellos no lo tenían, pero por eso es que Platón decía que el hombre, que cada uno de los hombres era tal en cuanto participaba de la idea de hombre. Cada hombre era hombre si es que se identificaba y cumplía con los requisitos del concepto hombre, ¿sí? Para Aristóteles, la idea era independiente del pensamiento, pero se daba en los seres particulares sin tener realidad alguna fuera de ellos. Aristóteles lo que planteaba era, bueno, la idea, ¿sí?, o los conceptos son cosas que nosotros podemos materializar, pero que se inicia en la mente y que después recién pasa al mundo real. Se siguió discutiendo, ¿sí? Y tenemos concepciones anteriores. Son concepciones realistas porque atribuyen realidad fuera del pensamiento, ¿sí? Durante la Edad Media esto se le llamaba universales, ¿sí? Es decir, atribuyen realidad fuera del pensamiento. El realismo medieval tuvo dos formas. Afirmar que los universales son reales ante rem, es decir, previamente a las cosas particulares, es decir, ya existían antes que las personas los identifiquen como tal, o los universales son reales, sí, in re, es decir, cosas particulares en sí mismas, son reales independientemente de que yo las haya identificado como tal o no, ¿sí? Porque ahí empieza la discusión, es muy filosófico, pero es, ¿sí? Suponte, esta remera es una remera, porque yo la identifico como remera o ya era remera antes que yo la identifique como remera. ¿Sí? Ahí estaba la pregunta de los filósofos. ¿Sí? ¿El cielo es cielo antes de que yo lo identifique como cielo? ¿Sí? ¿O es cielo porque yo lo identifico como cielo? Esa es la discusión respecto a los conceptos. Si son cosas que ya estaban antes de que yo lo identifique como tal, o si es que son de eso porque yo lo identifiqué como tal. ¿Sí? Por eso es que la filosofía medieval platonizante de San Agustín, ¿sí?, decía, los universales eran reales fuera del pensamiento y constituían una ordenación jerárquica, que la división de los géneros en especies no hacía más que traducir. Los géneros son reales y contenían especies también reales. Escoto Eurigena, si en el siglo IX decía, esta es la versión más radical junto con Roselino, ¿sí?, que ven los universales solamente nóminas, solamente nombres. Es decir, según ellos, ¿sí?, en realidad los conceptos son cosas que nosotros le damos un nombre, pero que no existen en la realidad. Son cuestiones que nosotros creamos, decimos esto es papel, esto es un mate, esto es una bombilla, pero que en realidad no existen en sí. Nosotros que vamos a ver, ¿sí?, de que los universales no tienen realidad porque no hay más realidad que el de los entes individuales. No hay nada que corresponda a la palabra humanidad.
Cuando yo hablo de humanidad, ustedes automáticamente saben de qué estoy hablando, pero no me pueden dar una definición de humanidad. Si yo le digo, esa persona tuvo piedad, todos ustedes van a saber a qué me estoy refiriendo, pero no van a ver y tocar la piedad en el mundo, en la calle. ¿Cómo ustedes definen la piedad? ¿Qué es la piedad? ¿Me van a dar ejemplos? De nuevo, no me van a dar su comprensión, me van a dar su extensión, porque es difícil comprenderlos. De ahí la dificultad que tenían ellos. Por eso es que al comienzo del siglo XII, Abelardo replantea el problema, ¿sí?, respecto a géneros y especies, y dice, los géneros y especies son universales, pero no son reales, porque si no todo sería esencialmente lo mismo. La única realidad es la de los entes sensibles particulares con los que estamos en contacto y producen impresiones en nosotros. Pero el intelecto elige en esas impresiones aspectos que agrupan, ¿sí?, despreciando a los demás. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos ahora. ¿Sí? Que, haciéndolo más fácil, ¿a qué se refería Abelardo? Que existen cosas que nosotros podemos, conceptos que nosotros podemos ver y tocar, ¿sí?, que los podemos tener nuestra experiencia sensible, digamos, ver, tocar en general, pero hay otras cosas que no, pero que nosotros podemos darle ciertas características relacionadas a algo que podemos ver y tocar para poder entenderlos. ¿Sí? Nosotros, si yo le digo a ustedes mate, bombilla, computadora, mesa, silla, son entes que los tenemos en nuestra experiencia sensible, porque nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar. Pero hay otros conceptos como, de nuevo, piedad, humanidad, universo, que nosotros no podemos ver y tocar, pero que dando ciertas características o relacionándolo con otras cosas que sí tenemos, ¿sí?, o que sí conocemos de nuestra experiencia, lo vamos a poder definir. Por ahí se dice, así se construyen los universales que no son objetos de nuestro pensamiento y no palabras, ¿sí? El conceptualismo, por su parte, dice, no hay humanidad en sí. Sócrates es hombre, Platón también. La colección es lo que pensamos cuando pensamos en humanidad, sin que haya una entidad a la que podamos llamar humanidad. Es un solo concepto, pero no por eso deja de corresponder a esa colección. El conceptualismo lo que plantea es que los términos humanidad, por ejemplo, sí en realidad es una colección de personas, nada más. Es como que yo agrupo, ¿sí?, a varias personas y le doy el término de humanidad, pero que no es un ente distinto a un grupo de personas, ¿sí? En la filosofía científica actual, sí, se utiliza lo de Abelardo, la nominalista, ¿sí?, que es la que nosotros utilizamos generalmente, dividiendo que hay seres que están en la experiencia sensible y seres que no están en la experiencia sensible. Y por último, de este capítulo, los predicables, ¿sí? ¿Qué son los predicables? Los predicables, según la concepción donde los universales no son reales, sino los individuos mismos y no independientes de ellos para la lógica aristotélica, el sujeto es un juicio, el sujeto de un juicio siempre es un individuo, y es del individuo de quien el juicio se predica lo universal. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros teníamos nuestra estructura, sujeto, cópula, predicado. Los predicables son esta segunda parte, ¿sí? Los sujetos es siempre un individuo, ¿sí?, o un objeto del cual yo quiero decir algo, ¿sí? Andrea es morocha. Morocha, ¿sí?, es el predicable que yo le estoy incorporando, si hablo en términos de cualidad, digamos, a Andrea. Entonces, los predicables son los universales que se les puede atribuir a un sujeto. Porfirio, que es uno de los autores, hizo un análisis que influyó sobre la lógica medieval, en donde él decía que los universales se dividían en 5 grupos: en género, especie, diferencia, propiedad y accidente. Básicamente eran las formas en cómo yo podía clasificar, digamos, ¿sí?, clasificar los predicables, es decir, cómo yo podía incorporar información al sujeto. El primero hablaba de género y especie, que son conceptos, ¿sí?, relativos, ¿sí? El género comprende a la especie. Entonces, cuando nosotros hablamos de género y especie, yo puedo decir, ¿sí?,
Eh, yo tengo un perro dálmata, ¿sí? Si yo digo, yo tengo un perro, ¿sí? O Coco es mi perro, o Coco es un perro, Coco el sujeto, es cópula, perro es género, ¿sí? Al cual yo también puedo decir, Coco es un perro dálmata. En mi caso no es un dálmata, pero es un perro dálmata. ¿Qué yo estoy haciendo? Género perro, dálmata es una especie dentro del género, ¿sí? ¿Cómo yo distingo al dálmata de un labrador? Por las notas distintivas entre ellos, ¿sí? Todos son perros, todos forman parte del género, pero dentro de las especies tienen una distinción entre ellos, que justamente es lo que hace que se dividan en especies, ¿sí? La propiedad, en cambio, es una nota que caracteriza al sujeto, pero que no es esencial, ¿sí? Por ejemplo, eh, Coco, sí, es un perro al que le falta una pierna. Es una propiedad que tiene Coco que hace que yo lo pueda identificar, pero no es esencial del perro. El perro tiene 4 piernas. No es una característica específica del perro, pero sí específica de Coco, que es el que yo estoy queriendo definir. ¿Sí? Por eso dice, risa es una propiedad del hombre. Risa es una nota que yo le puedo agregar al sujeto, pero que no es esencial. Deriva de su esencia, pero no es esencial. Cuando yo les pido a ustedes que me definan a un hombre, a una persona, no me van a decir se puede reír, porque no es algo como característico en sí. Y por último, el accidente es el predicable que no resulta de la esencia, que puede ser inseparable o separable del sujeto que se le atribuye. ¿A qué refiere con esto? El accidente es lo que nosotros usamos en general cuando vamos a pedir algo a la ferretería. El cosito de la cosita que yo coloco, que yo se cierra. El accidente es cuando, ¿sí? Nosotros queremos dar un concepto de algo, pero no sabemos qué es. Entonces lo empezamos a describir, ¿sí? Y lo empezamos a describir a fin de que la otra persona pueda entender qué es lo que nosotros queremos, ¿sí? Por eso es el predicable que no resulta de la esencia, ¿sí? Yo quiero un tornillo, ¿sí? Pero no me sale la palabra tornillo. Yo digo, el cosito, así, que yo le puedo poner una tuerca y que gira, ¿sí? Puedo darme a entender, pero no estoy diciendo, digamos, no estoy con mi predicado, no le estoy dando las características esenciales que tengo. Nosotros lo usamos mucho, ¿sí? El otro día les hablaba por el caso de las personas. Estuve hablando con Mayra. ¿Con qué Mayra? ¿Y te acordás? Dice, la que estaba ahí con nosotros, la que tenía la remera roja. Tener una remera roja no es una característica esencial de Mayra. ¿Sí? Si yo digo, pero era la persona, género, ¿sí? La mujer, especie, ¿sí? A ella la distingo la demás que era, ¿te acordás? Rubiecita, con el pelo corto, y ahí empiezo a dar las propiedades de ella específicas. ¿Te acordás? Y que tenía una remera roja. Ahí hay accidente. ¿Sí? Nosotros generalmente cuando hablamos, queremos contar a alguien algo y queremos describir a una persona para que la otra parte lo identifique, ¿sí? Usamos género, especie, diferencia, propiedad y accidente. ¿Bien? Por eso dice, los predicables fueron objeto de análisis y de discusiones por la importancia que tenían para las definiciones. John, el diccionario, por ejemplo, no tiene accidentes, no tiene definición por accidentes o predicables por accidente. ¿Sí? Tiene género, especie y diferencia. Hasta ahí llega. Propiedades no, salvo algunos casos muy específicos. ¿Sí? Accidentes menos, porque no es parte esencial de él, por lo cual yo no lo puedo poner como una característica básica. Y ahí termina todo lo que es el capítulo 3. Capítulo 4 es solamente clasificación. ¿Sí? Clasificación y la definición, ¿sí? La clasificación. Acá simplemente estos, que esto para mí fue muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre dividir y clasificar? ¿Sí?
Los conceptos pueden ser ordenados según su extensión decreciente o creciente. La división y la clasificación son operaciones lógicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la división, ¿sí? Nosotros mostramos las especies que están contenidas dentro de un mismo género. Cuando yo divido, ¿sí? Lo que hago es decir, bueno, este comparte características con este comparte características con este, ¿sí? Las especies que están dentro de un género. En la clasificación es al revés. Los géneros que están dentro de la misma especie. De nuevo, género dijimos que era lo más amplio. Especie era lo más pequeño. ¿Sí? Género comprendía todas las características esenciales que la especie contiene, pero que aparte la especie tiene más características que las diferencia de otras especies. Cuando yo hago una división, ¿sí? Yo muestro las especies que están dentro del mismo género. Por ejemplo, mi género es felino. Cuando yo divido, digo, bueno, el gato es un felino, el perro no es un felino, la vaca no es un felino. ¿Sí? Lo que voy haciendo es, ¿sí? Mostrando las especies que están dentro del género. En cambio, en la clasificación, yo lo que hago es los géneros que están contenidas en la especie. ¿Sí? Obtenida las especies, descubro cuáles son las notas comunes. Cuando yo clasifico, digo, a ver, ¿sí? ¿Qué comparten? ¿Qué objetos comparten características esenciales? ¿Sí? Y ahí yo tengo el león comparte características, el tigre, el lince, y voy incorporando lo que están dentro de felinos. ¿Sí? La tortuga no, el pez no, ¿sí? El perro no, el caballo no, y voy dividiendo. Eso es clasificar. ¿Sí? Anoten por las dudas los múltiples. La división muestra las especies que están dentro de un género y en la clasificación los géneros que están dentro de la especie para descubrir las características o las notas esenciales de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las condiciones para poder clasificar? Para poder clasificar yo tengo que cumplir 3 requisitos, que son que sea completa, es decir, incluir a todos, ¿sí? Las especies que estén en ese género. Debe ser tal que entre los individuos de la misma especie haya más semejanzas que diferencias. Si yo no puedo poner un perro entre los felinos, porque también tiene 4 patas y un hocico. No sé si los felinos tienen hocico, pero bueno, tienen 4 patas. ¿Sí? Y tercero, debe ser hecha de ser posible según siempre notas positivas. Cuando nosotros hacemos clasificaciones, lo hacemos en base a lo que el objeto tiene, no en base a lo que el objeto no tiene. Siempre en base a lo que el objeto tiene. ¿Sí? ¿Hay clasificaciones negativas? Por supuesto que sí, existen, pero estas son las condiciones básicas lógicas de clasificación. Cuando nosotros vamos a clasificar algo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vemos cuáles son las notas características y los vamos dividiendo en base a eso. Pero para ello necesitamos tener la información completa, ¿sí? Tratar de que todo lo de la misma especie tengan semejanza entre ellos, ¿sí? Y después de ser hecha en base a características positivas. ¿Cuál es el valor? Es muy importante las clasificaciones, ¿sí? Principalmente para poder estudiar, ¿sí? Es como un compendio que utiliza las ciencias para poder identificar los objetos que están dentro de ese concepto. A nosotros en Derecho utilizamos muchísimas las clasificaciones, principalmente para poder determinar, ¿sí? Si este hecho o esta situación está comprendida dentro de esta norma, para saber si las reglas de esa norma la podemos aplicar a este hecho. ¿Sí? Para eso yo tengo que saber, suponte, qué es, si esto es un acto jurídico o no. Si es un acto jurídico y cumple con los requisitos de la clasificación de acto jurídico, entonces yo le voy a aplicar estas reglas. Pero si no cumple con los requisitos de la clasificación, entonces tengo que aplicar otras reglas, que para nosotros es sumamente importante porque nos da consecuencias distintas. Entonces, la clasificación lógica exige el conocimiento de las notas características. Yo necesito saber cuáles son las notas características de este objeto para poder saber en la clasificación a dónde lo coloco.
¿sí? Por eso dice, los conceptos se expresan mediante términos. Una ciencia se termina reduciendo a un lenguaje bien construido, ¿sí? Pero la clasificación no se reduce solamente a eso. La clasificación sirve para descubrir nuevas relaciones que antes permanecían ocultas. Básicamente, ¿sí? La clasificación es un sistema de relaciones que nos permite a nosotros ver nuevas relaciones en general. El hecho de que yo ponga a un gato dentro del término felino no significa que no pueda estar con cuadrúpedos, no pueda estar en el género animal, no pueda estar en otro. Nosotros utilizamos distintos criterios clasificatorios para poder, ¿sí? Acompañarlos. Por eso es que ustedes en el módulo de organización jurídica, por ejemplo, ¿sí? Van encontrando distintos criterios de clasificación, ¿sí? En la primera parte, si mal no recuerdo, tienen lo de la naturaleza de los derechos humanos y tienen, según la moral, son estos, según el positivismo son estos, según el sociologismo son estos. Son distintos criterios de clasificación. Inclusive, no me acuerdo si era en el 2 o el 3, en donde empieza a hacer la clasificación de derechos políticos y civiles y políticos por un lado, ¿sí? Y los DES, los económicos, sociales y culturales por el otro, son criterios de clasificación que ustedes utilizan esto, ¿sí? ¿Cuáles son las notas esenciales que diferencian a los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales? Después, dentro de los políticos y civiles, ¿cuáles son los políticos? ¿Cuáles son los civiles? Y dentro de los económicos, sociales y culturales, ¿cuál es cada uno de ellos? ¿Y qué está comprendido dentro de cada uno de ellos? Que ustedes lo tienen como subderechos. ¿Sí? Todo eso es una clasificación. ¿Qué es esto? La actividad lógica, ¿sí? En donde muestra cuáles son las características esenciales de ese mismo objeto. Por su parte, la definición, ¿sí? Que si ustedes se deben acordar de la escuela, o van a verlo en muchos programas acá en la carrera donde te pide conceptos y definición. Y voy a decir, ¿no es lo mismo acaso? El concepto y la definición. No. El concepto son la indicación de las características esenciales, ya lo vimos. La definición, en cambio, es un juicio cuyo predicado desarrolla la comprensión de un concepto. Es decir, la definición lo que hace es ampliar, ¿sí? O hacer explícito lo que en el concepto está implícito. ¿Sí? Básicamente lo que hace es como desmenuzar mi concepto, ¿sí? A fin de poder incluir más información. Por eso si ustedes buscan, por ejemplo, el término obligación, yo doy clase de obligaciones, por eso es que estoy con obligaciones todo el tiempo, ¿sí? Ustedes buscan en el código, en el diccionario obligación y van a encontrar el concepto. En cambio, si ustedes buscan en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Artículo 724, van a encontrar la definición y van a ver que no es lo mismo, porque el concepto me dice cuáles son las notas características de una obligación. En cambio, la definición me hace explícito, ¿sí? Como que me desmenuza el concepto para que yo pueda entender todo lo que está incluido dentro del mismo, ¿sí? Ahora, todos los juicios son definiciones. ¿Sí? Porque nosotros en los juicios hacemos afirmaciones, ¿sí? De relaciones. Entonces, no podemos no estar de acuerdo con la definición, pero porque nosotros consideramos que no cumple con la función de definir, pero eso no implica que no sea una definición, ¿sí? Hay muchas veces que ustedes van a escuchar algunas definiciones con las que no van a estar de acuerdo, ¿sí? O van a considerar que no es lo suficientemente amplia, lo suficientemente completa, pero eso no significa que no deje de ser, ¿sí? La definición es un juicio en que se enuncia qué es el sujeto, ¿sí? Y no simplemente que algo es. Por eso es mucho más amplio, ¿sí? La definición aclara el concepto, ¿sí? Hace explícito lo implícito, de manera que yo no lo pueda confundir con otro, ¿sí? Busquen en el diccionario lo que es obligación y busquen en el Código Civil y Comercial, artículo 724, lo que es obligaciones. Y van a ver que no es lo mismo el concepto que la definición. La definición es un juicio que sigue siendo verdadero,
si su sujeto pasa a ser predicado y si su predicado pasa a ser sujeto. Tiene esta relación, digamos. Fíjense que dice, el hombre es un animal racional. Un animal racional es hombre. Yo cambio el sujeto por el predicado, ¿sí? Y se sigue entendiendo lo mismo. ¿Sí? Porque tienen la misma extensión. Siempre, ¿sí? Sujeto y predicado tienen la misma extensión, siempre que el sujeto pueda ser, ¿sí? Sustituido por el predicado y el predicado por el sujeto. ¿Sucede siempre? No. No sucede siempre. ¿Sí? Pero es cuando tienen la misma extensión nada más. En este caso lo tienen, pero si no, no. Acá lo que iba. Tipo de definición por género y diferencia específica. El ejemplo es, el hombre es un animal. Tienen todos los elementos esenciales acá. ¿Sí? Lo que es sujeto, cópula, predicado. El hombre es sujeto, es cópula, un animal predicado. Tenemos la estructura. ¿Sí? Cuando yo digo la oración o la afirmación, el hombre es un animal, tengo la especie y el género. El hombre es la especie, animal es género. ¿Sí? Pero como en cada caso hay otras especies pertenecientes al mismo género, para definir cada uno se recurre a otra nota. Tengo que agregarle más información. ¿Sí? Y ahí paso a la segunda oración. El hombre es un animal racional. Yo le puse, el hombre es sujeto, es cópula, un animal racional predicado. Entonces, el hombre sigue siendo una especie, sí, dentro del género animal, es un animal, sigue siendo parte del género. Pero ¿qué hago? Le agrego más información, una nota más que es racional. El incorporar esa información extra, el racional, ¿qué hago? Hago que se diferencie del resto de los animales. ¿Sí? Lo especifico más. Esa es, digamos, la definición por género o diferencia específica. ¿Sí? Esto es un juicio analítico, ¿sí? Que expresa la esencia lógica de lo que yo estoy buscando definir. Un concepto queda definido aun cuando no recurramos al género o a la diferencia específica. Esta frase les puse simplemente por si les llegan a preguntar en el multiple choice, si es que sí o sí se utiliza, ¿sí?, el término o la definición por género y diferencia específica. No, yo puedo utilizar la definición solamente por género. ¿Sí? El hombre es un animal y que nosotros ya implícitamente entendamos que es un animal racional. No es necesario que hablemos de la diferencia. ¿Sí? En general, ¿sí?, nosotros cuando lo hablamos, hablamos en género. Muy rara vez lo hablamos con la diferencia específica, aunque muchas veces es sumamente necesaria para poder entender el contexto. Ahora, en un concepto hay notas que son secundarias, pero que derivan de las notas esenciales, ¿sí? Las notas, cuando son exclusivas del concepto, se llaman propias, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos lo que son por accidente, definición genética, ¿sí?, o definición por convención. Acá ustedes piensen, ¿cómo yo defino un objeto? ¿Cómo yo defino algo? ¿Sí? Por accidente existe porque es difícil precisar la diferencia específica, ¿sí? Y el fin es identificar rápidamente el objeto. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a describir la cosa sin decir cuáles son las características esenciales. Esto es lo mismo que habíamos hablado hoy de Mayra, que es la que tenía la remera roja, ¿sí? Cuando yo hablo una definición por accidente, es cuando yo no puedo decir específicamente o no puedo expresar, digamos, cuál es la diferencia que existe entre uno y otro. Necesito que me pases el plato, el blanco, los dos son blancos, el redondo, los dos son redondos. Bueno, el que está a la derecha, ahí es por accidente. ¿Sí? Yo empiezo a hacer descripciones o cuestiones, ¿sí?, específicas, pero que no tiene que ver con la esencia del plato. El estar a la derecha o a la izquierda no es una esencia del plato. Genética
¿sí? Son aquellas definiciones en donde es importante decir cómo surgió la cosa, de dónde nace, de dónde proviene, ¿sí? Se utiliza cuando es muy importante el proceso de génesis, ¿sí? Es decir, son aquellas definiciones que no son juicios aislados, sino integrantes de otro sistema de conocimiento, ¿sí? Generalmente cuando nosotros decimos, por ejemplo, lo que es la teoría del derecho, decimos, es una rama de la filosofía, eso es una definición genética. Estoy diciendo de dónde proviene para poder definirla, ¿sí? Es una rama de la filosofía, ¿sí? Que se encarga, estudiar los conceptos básicos y esenciales de la ciencia del derecho, ¿sí? ¿Qué hago? Digo de dónde proviene, ¿sí? Es una rama de, ¿sí? Es una parte de, proviene o es del grupo de los metaloides que, ¿sí? Lo de dónde proviene es sumamente importante para su definición. Y la última es por convención. Las por convención son las que nosotros utilizamos para el lenguaje, que son ciertas definiciones que nosotros le damos a algunas palabras, ¿sí? Para nuestra comprensión general, digamos, entre las personas. Son palabras que significan algo dentro del grupo social, que nosotros nos ponemos de acuerdo, digamos, en su definición y su alcance, pero que pueden ser cambiados tranquilamente, ¿sí? Yo les daba el ejemplo el otro día de lo que me dice mi hija decía, se buguea. ¿Qué significa buguea? ¿Sí? O me dice ella, me parece muy, como el que usan ahora, coquete. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su definición? ¿Sí? Esas son definiciones por convención. Son palabras que tienen un significado, ¿sí? Que nosotros nos ponemos de acuerdo sobre qué significan en general. Hay otros términos que sí, por ejemplo, derecho, ¿sí? Que ustedes lo van a estudiar ahora en la introducción al derecho, tiene un montón de definiciones que obviamente nosotros lo fuimos, ¿sí? Poniendo de acuerdo en cómo lo vamos a definir o qué es, por eso se llaman por convención. Y después las reales y nominales. Reales y nominales, simplemente la diferenciación, ¿sí? Las definiciones reales son aquellas que analizan específicamente el contenido de la cosa y responden a la pregunta ¿qué es? ¿Sí? Un naranjo, ¿qué es? Es un árbol. Bien, yo para definirlo analizo, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene? Que acá está mal. ¿Sí? Los reales no son libres. ¿Sí? Si se descubre una nueva sustancia que carece de nombre, la definición debe responder a lo que la sustancia es. ¿Sí? Si yo encuentro una nueva vacuna para el dengue, como el que pasó ahora, tengo que definir qué es la vacuna y qué es contra el dengue. Esas son definiciones reales, son aquellas en donde yo defino lo que la cosa es específicamente. Las nominales, en cambio, son aquellas que explican el significado de algo, ¿sí? Responden a qué quiere decir una determinada palabra o cómo nosotros utilizamos esas palabras. Estas sí son libres, no se discuten y se le puede dar a la palabra el significado que quiera, que es lo que pasa con el coquete que usan ahora, ¿sí? No sé qué es, lo veo mucho en Facebook nada más. Término buguea, ¿sí? El término, ¿cómo era el otro? Socio, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Sí? Son definiciones nominales. ¿Por qué? Porque son creadas por el grupo social y son creadas y empleadas específicamente por el grupo social. ¿Cuáles son las reglas? Acá diferencian. Las definiciones tienen dos reglas nada más, que son, debe valer para lo definido y solamente para lo definido, ¿sí? Y tiene que ser clara o hacer explícito lo que está implícito. Esas son las dos reglas, ¿sí? Yo le puse los ejemplos. El hombre es un animal, vale para hombre, pero no exclusivamente para hombre. Pero si yo digo es un animal racional, vale para él y exclusivamente para él, porque define específicamente lo que es hombre. Eso sí sería una definición. Y tiene que ser claro o hacer explícito lo que está implícito.
Y las normas están por otro lado. La norma es que no sea tautológica, es decir, no debe emplearse para definir un concepto, un mismo concepto lo que quiere definir. Yo no puedo decir el triángulo es un triángulo, ¿sí? El color negro es un color oscuro negro, no puedo, ¿sí? Y segundo, no debe ser negativa cuando debe ser positiva. Diferencien acá, chicos, entre lo que es, por un lado, las reglas de la definición, que son distintas a las normas de la definición, ¿sí? Son dos grupos distintos. Por si les pregunta en el múltiple, ¿cuáles son las reglas? Son estas dos. Debe valer para lo definido solamente para él y tiene que ser clara o hacer explícito lo implícito. Las normas son no ser tautológica, no emplearse la misma palabra que yo quiero definir para la definición, ¿sí? Y no tiene que ser negativa cuando puede ser positiva. ¿Y cuáles son los límites? ¿Sí? Tener en cuenta que si hay un género supremo, ¿sí? En la ordenación de conceptos, géneros y especies, estamos en un extremo del género supremo. Las definiciones en general, ¿sí? Son definiciones generales o amplias, ¿sí? Hay individuos que no son definibles porque no tienen diferencia específica que me permita a mí distinguirlas de otro. Entonces vamos a tener ahí a los que son las especies ínfimas, ¿sí? Esperar un segundito, voy a enchufar la computadora pues se me va a apagar. Espérame. Ahí está. Esos son los límites, ¿sí? A tener en cuenta. Yo no voy a poder definir un género supremo, no puedo incluirlo dentro de nada porque es supremo, y lo mismo con el mínimo. Llego hasta ahí, no puedo ir más abajo. Y después también hay límites de definiciones que cada ciencia va incluyendo dentro de sí, ¿sí? Por ejemplo, en psicología intenta definir la conciencia. Se llega a definiciones, ¿sí? Pero nada dicen respecto a qué es la conciencia, ¿sí? Hay definiciones en donde nosotros no podemos, o sea, convencionalmente se llega a un cierto límite, se ponen de acuerdo sobre eso y queda ahí, ¿sí? Yo podría ir más profundo, como diría Kant, yo podría ir más profundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nunca llegaría, nunca terminaría. Entonces, convencionalmente, las partes dicen, bueno, llegamos a esto y queda ahí. Y con eso termina todo lo que es, ¿sí? El capítulo 4. Queda solamente capítulo 5, ¿sí? Que son los principios lógicos. Respecto a principios lógicos, ¿sí? Vamos a ver dos principios nada más y los dejo ahí, ¿sí? Y la clase que viene retomamos con esto porque nos queda la clase del 27 nada más, después ustedes ya rinden y no quiero que le quede mucho contenido. Respecto a principios lógicos, ¿sí? Tengan en cuenta que toda ciencia sí o sí necesita tener principios o conceptos básicos que sean considerados universales. Por lo cual, entonces, ¿qué son? ¿Sí? Los principios lógicos. Son juicios o afirmaciones sin los cuales es imposible construir todo este sistema de relaciones. Es el punto de partida que van a tener todas las ciencias, ¿sí? Porque son principios básicos del pensamiento mismo. Por lo cual, estos 4 principios que nosotros vamos a estudiar valen para todas las ciencias. ¿Por qué? Porque son los principios lógicos y la lógica de la ciencia de las ciencias. Entonces, los principios lógicos son afirmaciones, ¿sí? De validez universal que hacen posible el pensamiento mismo. Estos principios son previos, ¿sí? A los principios especiales de cualquier ciencia. Son principios básicos. Nosotros tenemos los 4. El principio de identidad, el principio de contradicción, el principio del tercero excluido
y el de la razón suficiente. Respecto a, cuando nosotros decimos que algo es lógico, y más de una vez habrán utilizado la palabra, es lógico, ¿qué significa? Que hay una relación entre los hechos que satisface ciertas condiciones que nosotros exigimos dentro del pensamiento, ¿sí? Acuérdense que todo pensamiento es una relación, ¿sí? O un sistema de relaciones complejo, que no surgen arbitrariamente. No es que yo pueda decir esto es lógico y esto no en base a lo que yo quiero. No, el pensamiento busca descubrir cuál es la realidad de esas relaciones, pero siempre cumpliendo con estos principios esenciales. Cuando yo digo que algo es lógico, es porque yo entiendo, ¿sí?, que hay una relación entre ellos que me permite entenderlos. Y es ilógico cuando yo no puedo, ¿sí?, encontrar esa relación entre los hechos. ¿Bien? Entonces, los principios lógicos van a ser importantes porque son las condiciones que hacen posible estas relaciones y me permiten a mí poder juzgar si es que ese principio es lógico o no es lógico. Entonces, el principio de identidad dice que toda cosa es idéntica a sí misma. A es A. ¿Sí? Implica lo que se llama una noción de unidad. Una cosa es lo que es. Aristóteles decía, la identidad de una especie de unidad del ser o de varias cosas o de una sola considerada como varias. Básicamente el principio de identidad es que una cosa es. Punto. Ahora bien, además de esa identidad de una cosa consigo misma, puedo hablar de identidad de dos cosas bajo alguno de los aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puse ahí el mismo color. ¿Sí? Puedo decir, yo tengo dos remeras, ¿sí? Una blanca y una gris. Yo tengo dos viromes, una azul y una negra, ¿sí? Los dos están dentro del mismo término que es virome, pero, ¿sí?, lo tenemos a los dos, ¿sí?, con la similitud. Entonces yo lo puedo identificar como el mismo. Pero no puedo decir nunca que dos cosas difieren totalmente, ¿sí? Porque todas, por mucho que difieran entre ellas, van a formar parte del grupo de ser cosas, ¿sí? Ahora bien, espera un segundito que no me paran de llamar. La identidad, sí, es una ley de nuestro pensamiento y su búsqueda es una exigencia, ¿sí? Cuando nosotros decimos que todo es espíritu, materia, lo que hacemos es reducir a la realidad a lo que consideramos que en ella siempre es idéntico, ¿sí? Concluimos que hay identidad o que no es posible que exista identidad. Cuando nosotros decimos que algo existe, básicamente el principio de identidad es que algo existe, que algo está, sea un espíritu o sea materia, algo que yo puedo ver o tocar, ¿sí? Acá en este punto, toda cosa es idéntica a sí misma, ¿sí? Ahora, si yo digo que toda cosa es idéntica a sí misma, es una definición que tiene la ontología. La ontología es una ciencia que estudia las cosas, pero no la lógica. A la lógica no le importa en sí si la cosa existe o no existe. Los principios lógicos, o en el principio lógico de identidad, sí, lo que importa es que lo que nosotros anunciemos de manera que se diga algo respecto a ese pensamiento. Por eso esta es su regla. Los juicios analíticos son aquellos en el que el predicado está implícito en el sujeto y se obtiene por simple análisis del mismo. El hombre es mamífero, ¿sí? Eso para nosotros es un juicio analítico. El principio admite una interpretación psicológica, ¿sí? No podemos sino pensar que toda cosa es idéntica a sí misma. Si un mate es un mate, una remera es una remera, una cortina es una cortina. Pero también no podemos sino pensar que todo juicio analítico es verdadero. Si yo digo una virome es una virome, es verdadero. Una cortina es verdadero, ¿sí?
El principio dice algo respecto a nuestra posibilidad de pensar, ¿sí? O de admitir que las cosas son iguales a sí mismas, ¿sí? O los juicios son verdaderos. Es una ley, digamos, que tiene nuestro pensamiento, pero no todo pensamiento, ¿sí? Nosotros cuando decimos, ¿sí? El cielo es azul, es un juicio analítico, ¿sí? En el cual, de nuevo, el predicado está explícito en el sujeto, y lo que nosotros tratamos de determinar es que algo es. Por eso el principio de identidad. El enunciado que le interesa es el que refiere el principio, la verdad de los juicios, ¿sí? Analíticos. Ahora, también se refiere a los razonamientos. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Sí? Esto es un razonamiento válido, porque en rigor puede reducirse a la fórmula de mortal es mortal. ¿Sí? Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto es mortal. Entonces un mortal es un mortal. O un hombre es un hombre. Llegamos de nuevo a ese principio, digamos, de identidad. Ahora, es complicado el principio de identidad. No es fácil. Pero sí se hace mucho más sencillo, ¿sí? Con las críticas, ¿sí? Fichte era uno de los que criticaba y decía, la expresión A es A no puede ser un principio, porque está condicionada, ¿sí? Para que sea un principio es necesario que la afirmación sea verdadera y que no esté condicionada a nada. Porque si yo digo A es A está condicionada a que la otra cosa también sea A, ¿sí? Niega que la fórmula tenga validez para servir como principio. En cambio, Engel decía, hay una contradicción. ¿Sí? ¿Por qué? Un árbol es, ¿qué hacemos? Esperamos que se agregue nueva información. Y continúa, un árbol, allá nos encontramos con una forma que se contradice a sí misma, porque no hay un progreso. Si yo digo, la cortina es una cortina, ¿sí? El cielo es el cielo, el amor es el amor, ¿sí? No estoy agregando nueva información que me sea útil a mí para poder decir esto es esto específicamente. Si azul es un color, sí habría en ese caso una identidad, porque lo identifico con el color. Pero si yo digo azul es azul, como que sigo dando vuelta en lo mismo y no doy específicamente, sí, nada. Por eso es que en las definiciones está prohibido hacerlo. ¿Qué repercusión tuvo? Que el principio de identidad A es A no contiene ningún conocimiento, pero eso no le quita el carácter de principio, ¿sí? Y que es un punto de partida del conocimiento, pero nada exige que sea un conocimiento. Acuérdense que estos son principios generales. Entonces, ¿por qué tendría que tener más si es un principio básico? Nada más. Sí pasa esto con el de contradicción, ¿sí? Desde el punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista de la ciencia que estudia las cosas, es imposible que algo sea o no sea al mismo tiempo, ¿sí? Y en el mismo sentido. Esta remera no puede ser gris y negra al mismo tiempo. O es gris o es negra. Entonces, el principio de identidad dice que una cosa es una cosa. Esta remera es una remera. El principio de contradicción dice que esa cosa no puede ser dos cosas. Esta remera no puede ser una campera al mismo tiempo. ¿Sí? Todo juicio contradictorio es falso, referido a juicio en sí mismo, ¿sí? La materia no es extensa, el ejemplo, o, ¿sí? Entre sí. 173.587 es un número primo. 173.587 no es un número primo. No pueden ser verdaderas los dos. El principio de contradicción lo que me dice es, no me dice que una cosa es algo, ¿sí? Porque que una cosa es una cosa, el principio de identidad. Lo que me plantea a mí el principio de contradicción es que una cosa no puede ser dos cosas al mismo tiempo. O es una o es otra. No pueden ser los dos al mismo tiempo. Psicológicamente diríamos, no podemos sino pensar que es imposible que algo sea y no sea. ¿Sí? El principio de identidad habla respecto a los juicios analíticos, ¿sí? Que son siempre verdaderos, pero no dice nada respecto a los sintéticos. En cambio, el principio de contradicción sí habla de los sintéticos, que son aquellos en los que el predicado no surge del análisis del sujeto. Y ahí le da el ejemplo. Hay decaedros regulares, no hay decaedros regulares. La lógica, ¿sí? Independientemente de lo que la
de lo que me diga a mí la geometría, que me diga cuál de las dos afirmaciones, de los dos juicios es verdadero, va a decir, no pueden ser los dos verdaderos. ¿Sí? Son juicios sintéticos, aquellos en los cuales, ¿sí?, el predicado no surge del análisis del sujeto. ¿Sí? Esta remera es gris, esta remera no es gris. ¿Sí? Independientemente de que yo considere si es gris o no es gris esta remera, ¿sí?, lógicamente sabemos que uno es verdadero y el otro es falso. Sabemos que los dos no pueden ser verdaderos porque o es gris o no es gris. No pueden ser dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que plantea el principio, ¿sí?, de contradicción. Entonces, cuando nosotros razonamos, ¿sí?, basta que lleguemos a alguna contradicción para poder saber que nuestro razonamiento está mal. ¿Sí? Cuando hay algo que es contradictorio, es como que nosotros ya sabemos que hay algo que está mal. ¿Sí? Entonces, el principio de identidad dice que la identidad es la razón de la validez. Una cosa es una cosa, nos dice a nosotros que eso es válido. En cambio, el principio de contradicción nos da el principio de la invalidez. Si es que una cosa es contradictoria, directamente decimos que es inválido. ¿Sí? Que no es válido, es inválido. Esto nos pasa mucho porque nosotros el principio de identidad no nos lo analizamos tanto, pero el principio de contradicción sí. Cuando hay algo que no nos cierra, cuando nos explican algo y hay algo que no nos cierra, sí, nosotros automáticamente decimos inválido. ¿Sí? Vos estudiaste y te dicen sí, pero vos le empezás a preguntar, ¿y qué leíste del capítulo 5? Ahí ya te das cuenta que hay una contradicción. Entonces, ¿qué decís? Sí, que es inválido, que su razonamiento, digamos, sí, es inválido. Esos son los principios. Principio de identidad y principio de contradicción. Acuérdense que son principios generales, ¿sí?, que son la base de la lógica y que la lógica es ciencia de ciencias, por lo cual estos principios nosotros los utilizamos en todo el resto de las ciencias. Y hasta aquí todo lo que sería la clase de hoy. La clase que viene, Dios mediante, es el 27. Vamos a terminar con lo que sería la 5, los otros dos principios que nos faltan, el del tercero y el de la razón suficiente, tercero excluido y razón suficiente. Arrancar con lo que sería la 6 y un poquito de falacias, que es lo que sería el capítulo 7, digo yo, pero en realidad es el material que fue incorporado de otro autor a su módulo. Perfecto, doctora, muchas gracias y muchas gracias a todos los chicos y recuerden que esta clase se va a subir al canal de YouTube, así que nos vemos la próxima semana.